Al referirse Jesús a Juan el Bautista, dijo: Él era antorcha que ardía y alumbraba. Grandiosa descripción. Dios te ha puesto a ti en este tiempo para que ardas, des fuego y alumbres. En Lucas 1, del 5 al 24, se comenta el nacimiento de Juan, hijo de Zacarías y de Elizabeth. La palabra dice que ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero obviamente no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. En algún momento Zacarías, que era sacerdote, entra al templo a cumplir sus obligaciones y dice: en eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Escuchen bien, propósitos de Dios. Dios preparó el nacimiento de Juan para que fuera el anunciador, para que preparara la venida de Jesús, la aparición de Jesús. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo voy a saber que esto será así? Ya estoy muy viejo y de edad avanzada, y mi esposa también. El ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias, pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Y efectivamente, Elizabeth quedó encinta y dice en Lucas 1, 57 al 66, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Cuando lo iban a presentar, preguntaron: ¿cuál es el nombre? Elizabeth dijo: se llamará Zacarías, pero Zacarías, que estaba mudo, tuvo que escribir en una tabla: su nombre será Juan. Y dice entonces la palabra que todos se regocijaron y todos se alegraron. Y la gente se preguntaba: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Grandioso este pasaje. Aquí podemos analizar varias cosas que tienen que ver con tu vida. Escúchalo bien. Primero, Dios trabaja con planes. Dios siempre hace planes. Dios necesitaba un hombre que anunciara la llegada de Jesús, quien preparara el camino del momento en que Jesús iba a iniciar su ministerio, y por eso formó a Juan desde el vientre de su madre, lo llenó del Espíritu Santo y había un plan muy definido para Juan. Escúchalo bien. Al igual que Juan, Dios para ti tiene planes. Tú eres un escogido de Dios, eres plan
perfecto de Dios. Eres parte del plan perfecto. Contigo hay un propósito. Dios te necesita para una misión ahora, en este tiempo, aquí en el planeta Tierra. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú estás llamado a declarar el reino de Dios, a establecer el reino de Dios, a proclamar, a anunciar que Jesús viene pronto. Juan anunció la primera venida. A nosotros nos corresponde anunciar en este tiempo que Jesús vuelve por segunda vez al planeta Tierra. Isaías 44:2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y tú, a quien yo escogí. Tú eres, te repito, un escogido de Dios y tienes un propósito. En un momento determinado, Dios necesitaba a alguien que predicara a los gentiles y escogió a Pablo. En Gálatas 1:15, Pablo mismo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tú eres apartado, eres apartada desde el vientre de tu madre para cumplir una misión en este tiempo aquí en la tierra. Dios solo puede usar personas justas e irreprensibles. Cuando habla de Zacarías y de Elizabeth, dice que eran justos, que eran obedientes, obedecían a Dios. Dice, obedecían de manera irreprensible todos, no algunos, como nos pasa, no algunos, sino todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, para que Dios nos use, tenemos que necesariamente ser irreprensibles. Dios tiene el poder de convertir lo estéril en fructífero. Estos personajes eran ancianos. Obviamente no podían concebir, pero Dios hizo lo imposible. De una pareja de ancianos nació Juan. Nada hay imposible para Dios. Recuérdalo siempre, nada para Dios es imposible. Dios te quiere usar para que muchos se conviertan al Señor. Hablando sobre Juan dijo: y él preparará el camino, él anunciará, él hará que muchos se arrepientan. Ese es tu trabajo y mi trabajo en este tiempo. Buscar que muchas personas vengan al arrepentimiento. Ahora, también, escucha esto. Zacarías quedó mudo por incredulidad. Él dijo: ¿pero cómo? Empezó a razonar. Ese es nuestro gran problema. Cuestionamos, razonamos las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Las promesas de Dios siempre se cumplirán. Zacarías dudó y por esa razón quedó mudo. Solamente cuando nació el niño recobró el habla. Entonces la incredulidad paraliza, la incredulidad detiene tus planes y los propósitos de Dios. Zacarías y Elizabeth estaban alineados con los planes de Dios. Querían un hijo. Por eso el ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones. Escúchame bien lo siguiente. Tus oraciones serán contestadas cuando tú te alinees con los propósitos de Dios. Si tú buscas cumplir la voluntad de Dios, Dios hará que se cumplan en ti los sueños, los deseos y los anhelos de tu corazón. Creo que lo entendiste y quedó bien claro. Para que obtengas respuestas de Dios, para que el ángel pueda decir: tu oración ha sido contestada, es necesario que te alinees con los propósitos de Dios, que busques cumplir los anhelos de Dios, que es la salvación de las almas, que muchos vengan al arrepentimiento. Dios quita la afrenta y la vergüenza.
Elizabeth obviamente era estéril y eso avergonzaba. Zacarías no tenía descendencia y en Israel también esto era una afrenta. Pero Dios les quitó la afrenta y la vergüenza. Lo mismo puede pasar para ti. Siempre y cuando, siempre hay condicionales. Esto no es porque sí, siempre hay condicionales. Cuando tú te dispones para cumplir la voluntad de Dios, Dios quitará tu afrenta, quitará tu vergüenza, quitará tu malestar, quitará tu necesidad. Entonces, quiero que entiendas, de acuerdo a este pasaje, las cosas que tú tienes que hacer. Se debe predicar el verdadero evangelio. Juan predicó y Juan, como se dice comúnmente, no tenía pelos en la lengua para cantar y decir la verdad. Juan hablaba verdad. Jesús lo dijo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad, lo habla Jesús. Él dio testimonio de la verdad. Nosotros tenemos que predicar un evangelio completo, verdadero, no un evangelio amañado, no un evangelio de promesas falsas, de prosperidad. Querer atraer a la gente con cosas que no son bíblicas. Tratar con el entretenimiento. Producir en la iglesia entretenimiento para que la gente esté contenta. De eso no se trata. Al que le debemos tener gloria, respeto, honra y contentar el corazón es a nuestro Dios. Muy bien. Mateo 3, 4 y 8 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Yo no tengo que darle contentillo a las personas, tolerar el pecado. El evangelio debe ser completo y puro porque es un evangelio santo. Es lo que dice la palabra y no más. Tu ministerio, porque tienes un ministerio, debe ser aprobado por Jesús. Jesús dijo en Mateo 11, del 11 al 12, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Juan vivía en un estilo de vida sorprendente. Era, según lo dijeron, muy importante delante de Dios, pero no exigía carruajes, no exigía palacios, no exigía vestidos reales, no exigía comodidad, trasladándolo a nuestra época, hotel de 5 estrellas, prebendas, lujos, yate, avión, etc. Vivía en el desierto, se alimentaba muy frugalmente y predicaba el evangelio con poder. Finalmente, Jesús dijo de él era antorcha que ardía y alumbraba. ¡Qué grandioso! Ojalá podamos todos tener esa aprobación de parte de Dios. Que Jesús pueda decir, tú eres una antorcha que arde y alumbra. Para eso estamos puestos en este tiempo, para traer luz a las tinieblas, para alumbrar, para dar fuego poderoso de Dios, para atraer el fuego de Dios, para establecer el reino de Dios, para predicar el evangelio puro y limpio y para servir con todo el corazón y humildad a nuestro gran Dios. Bendiciones.